como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Nuevo pan. Así como en el tiempo de Isaías, pues específicamente en esa época, Dios dando a su pueblo pan para bendición de esta tierra, ahora nosotros, como iglesia en Cristo Jesús, por la obra de Cristo, también estamos recordando ese nuevo pan en Cristo Jesús. Vamos a alistarnos, por favor, este tiempo de la cena del Señor, inclinando nuestros rostros, hermanos, orando al Señor con gratitud, porque Él nos ha dado por pacto a este pueblo. Y el otro no dijo eso, ¿verdad? Entonces, hasta ese minuto podemos decirle, Señor, perdóname. Cantamos en nuestra hermanos una alabanza más. Cantamos en quechua, por favor, hermanos. Que el hombre está separado de Dios. El pecado tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte. La muerte, la separación en el infierno. No podemos nosotros pasar de aquí a acá. No podemos. No hay forma. Podrás ir a la iglesia y eso no te hace pasar acá. No te quita la realidad del pecado. Puedes orar todos los días, no te quita la realidad del pecado. Puedes ser bautizado, no te quita la realidad del pecado. Puedes haber nacido en un hogar cristiano, no te quita la realidad del pecado. Puedes ser líder, maestro de escuela dominical, hasta puedes estar parado como yo aquí enseñando, pero eso no te quita la realidad del pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para quitar la realidad del pecado. Eso es una verdad que no la podemos quitar. La pregunta es, entonces, ¿cómo puede el hombre tener comunión con Dios? No puede. ¿Me entienden? No puede. Entonces, hay que hacer algo. Dios ha tenido que hacer algo por el pecado. ¿Qué ha hecho Dios? La Biblia nos dice que Dios envió a Cristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Y le vas a mostrar, después de esto, doblas y muestras la cruz. Cristo vino a morir en la cruz. Y quiero que por un momento mires este cuadro. Mira acá, mira este cuadro. Lo pueden ver, ¿no? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Sabes qué significa esto? Significa que Cristo Jesús vino al mundo. Leamos el versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. ¿Tú sabes lo que significa esto, mi querido hermano? ¿Tú sabes por qué Cristo murió en la cruz? ¿Sabes por qué Cristo murió en la cruz?
por nuestros pecados, por tu pecado. Ahora, ¿por qué Cristo, siendo santo, decidió venir a morir por nuestros pecados? Era la única forma de cómo Dios podía tratar el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que tú y yo merecemos el infierno. Aquí no hay nadie, en el mundo entero, no hay nadie que merece el cielo. Todos merecemos el infierno. Tú y yo merecemos el infierno. Y no hay nada que pueda yo hacer, que tú puedas hacer para quitar eso. ¿Me estás entendiendo, hermano querido? No hay nada que tú puedas hacer para decir, no merezco eso. Yo merezco el cielo porque soy bueno. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, yo me porto bien, por eso Dios me va a dar el cielo. Nadie puede decir eso, porque todos merecemos el infierno. Pero Dios te ama tanto, por eso la Biblia dice, mas Dios muestra para con nosotros, para contigo, para conmigo, en que siendo que aún pecadores. Yo tengo una Biblia y esto lo estoy haciendo cada día que estoy viniendo. Yo quiero que escuches algo. ¿Qué pasó en la cruz? Cuando Jesús estuvo en la cruz, clavado, vamos a leer Mateo capítulo 15, el versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así: cuando vino la hora sexta, que era las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora hora sexta, desde las más o menos mediodía hasta las 3 de la tarde. En el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Yo tengo una Biblia que es dramatizada. Y quiero que ustedes escuchen cómo Jesús clama en la cruz por medio de esta Biblia dramatizada. No hay un micrófono, lo voy a tratar de poner aquí. Quiero que ustedes vean esto. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver. Ahí está. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato. Perdón, eso no es. De Jesús. José era miembro honorario. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Escuchen lo que Jesús gritó. A las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. ¡Esperen! A ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Yo no sé si ustedes están conscientes de lo que pasó en la cruz. Jesús, la Biblia dice que lanzó un grito, levantó la voz en alto. Y él gritó, lema, lema, sabactani. A las 3 de Escucha de nuevo. Jesús clamó con voz fuerte: La Biblia dice que eso es lo que gritó. Y si ustedes no entienden esto, no hay salvación. Puedes venir a la iglesia, querido hermano. Puedes estar en la iglesia. Pero si esto no lo entiendes, cuidado, es peligroso. Porque el que no lo entiende, termina en el infierno.
Puedes que estés aquí, pero pueda que no hayas entendido esto. Cristo murió en la cruz y Él tuvo que clamar con ese clamor que la Biblia dice que así clamó, gritó. ¿Por qué gritó Jesús? ¿Qué? ¿Acaso Él no pudo hacerlo? ¿Sabes por qué gritó? Porque por primera vez desde la eternidad que Cristo vivió, porque Él es Dios, Él nunca, jamás pecó. Se hizo hombre para venir a la tierra, para que estando en la tierra como hombre, Dios puso sobre Cristo el pecado de todos nosotros, tuyo y mío, mis robos, mis mentiras, mis adulterios, mis fornicaciones, mis estafas, todos mis pecados y mis malos pensamientos. Dios en ese momento lo ponía sobre Cristo. Por eso Cristo grita, ¿por qué me has desamparado? Dios le desamparó a su propio Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Sabes quiénes somos los culpables? ¿Por qué tuvo que gritar así? Tú y yo. Tú. No digas nosotros. Tú. Yo. Tú eres culpable. Yo soy culpable. Yo le he llevado a la cruz. Yo le condené por mi pecado. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos queridos. Y si no lo entiendes, hay un peligro eterno en nuestra alma si no lo entendemos. Jesús murió. Clamó con desesperación porque el pecado había sido puesto sobre él. Siendo santo, experimentó lo que jamás Dios experimentó, es la consecuencia de mi pecado, la separación de Dios. Porque eso es lo que el pecado hace, nos separa de Dios. Y Cristo tuvo que experimentar eso, por eso gritó, ¡ay, Señor! No sé qué decía. Aunque Él padeció, fue puesto en una tumba. Y la Biblia dice que fue enterrado, fue puesto en una tumba. Y para eso nos vamos a este otro, ahí. La Biblia dice que Cristo murió por nuestro pecado, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, conforme a las Escrituras, y fue sepultado. Tenían que ponerle en una sepultura, porque murió. Pero la Biblia nos dice que al tercer día, Cristo volvió a vivir. Cristo se levantó de los muertos. Aquí está. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos 13:30, mas Dios levantó a Jesús de los muertos. Se levantó de la tumba, volvió a vivir. Y ahora, después de muerto, volvió a vivir. ¿A dónde se fue después de morir, después de resucitar? ¿A dónde se fue? Al cielo. ¿Sabes dónde está ahorita Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él ha declarado a partir de allí, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene... Dice aquí, Dios es luz. Esto representa a Dios, la luz. La luz que está aquí representa a Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios es perfecto, es santo. Él nunca ha pecado y nunca va a pecar. El pecado está lejos de su naturaleza, porque Él es santo. Y este otro costado, la silueta roja, eso representa a nosotros. Y nosotros estamos rodeados de tinieblas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mira lo que dice la Biblia. Solamente tienes que leer aquí. Dice, por cuanto todo pecado están separados de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Y aquí ves una raya en el medio. Esa raya indica separación. Cuando yo uso el cubo, yo lo que hago es separar el cubo así. Oscuridad, Dios. Entre Dios y el hombre y Dios, hay una separación. Hay un vacío, hay un abismo de separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está rodeado de oscuridad y Dios luz. Porque Dios es santo y yo soy pecador. El pecado es mi naturaleza, es mi realidad. El pecado es yo concebido y el pecado es nacido. Y mantendré eso hasta el día de mi muerte. Soy pecador. Y la Biblia dice, Romanos 6:23,
completamente separado de Dios. Por eso la oscuridad ha invadido a la raza humana. Somos pecadores. Ahora, ¿cómo le doy solución al pecado? ¿Cómo puedo yo quitarme el pecado y cómo puedo acercarme a Dios, yo como persona? La respuesta es: no se puede. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para cruzar de las tinieblas a la luz. No se puede, porque somos pecadores. El hombre no puede hacer nada. ¿Y entonces qué hago? No puedo hacer nada. La religión no me salva, las buenas obras no me salvan, y nacer en un lugar cristiano no me salva, el ser bautizado no me salva, aún si yo estaría predicando al frente tampoco me salva. No hay nada que nos salva. Estamos condenados, separados de Dios. Pero Dios ha hecho algo. Y nos vamos a la segunda parte, y nos vamos al Cristo crucificado. Y dice la Biblia allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren acá, quiero que por un momento se fijen en esta figura. Por un momentito quiero que fijen en esta. Esto estoy haciendo desde el primer día que llegaron acá. Quiero que ustedes miren esta figura. ¿Ya? Mírenlo. Y quiero que ustedes vean qué es lo que significa eso. Hay mucha gente que no le entendemos. Yo no lo voy a entender a cabalidad, todo un día lo vamos a comprender en el cielo. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Cristo, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor. ¿Sabe lo que significa eso? Dios te ama. No importa lo que tú eres, de dónde eres y qué condición vives, no importa cuán bajo hayas caído en el pecado. Quiero que sepas, Dios te ama. Tal como eres, Dios te ama. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te ama? ¿No sabías? ¿Cómo te ama Dios? Con todo su corazón te ama Dios. Ahora, Cristo vino a la tierra. Esa es la manera de cómo Dios hizo lo que hizo para acercarme a Él. Porque yo no puedo acercarme por mí mismo. Cristo, Cristo murió en la cruz por tu pecado. Ahora yo quiero ilustrarte algo con eso. Yo tengo una versión de la Biblia que se llama la versión de la traducción viviente. Lo han hecho por medio de una aplicación y te recomiendo esto. Si a ti te cuesta todavía leer o no tienes vista para leer las letritas chiquitas, porque los adultos yo necesito lentes. Yo sin lentes no veo manchas. Me pongo lentes, veo claro. Muchos ya no pueden leer la Biblia, pero pueden escuchar, porque la fe viene por el oído y el oído por la palabra de Dios. Yo he descargado esta versión que se llama la versión traducción viviente y es dramatizada. Lo han dramatizado. ¿Quién lo hizo? El ministerio evangelístico de Luis Palau hizo estas grabaciones. Se dedicaron a hacer algo maravilloso de la Biblia. La versión traducción viviente, que es una buena traducción actual, versión traducción actual. Y en esa versión traducción actual dice así: te voy a leer Marcos capítulo 15, el versículo 34. Busca Marcos 15, 34. Dice la Biblia en la versión Reina Valera. Dice así: cuando vino la hora sexta, cuando Cristo estaba en la cruz, quiero que ustedes me vean acá, Cristo estaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados, siendo allí el santo Dios hecho hombre, decidió tomar forma humana para que a través de su muerte en la cruz pueda redimirnos de nuestros pecados, librarnos de la condenación. Y la Biblia dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era a las 12 del día, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Entre las 12 y las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y mira lo que dice la versión Reina Valera, Marcos 15, 16, 33. Y a la hora novena dice: Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Cómo lo presenta la versión traducción
mío, clama a su padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Otra versión dice, El hombre en la Biblia dice que es pecador. En Romanos 3, todos pecaron y están destituidos. Destituir significa fuera, están fuera de la gloria de Dios. Por tanto, todos hemos pecado. Yo, vos, tu esposo, tus hijos, todos hemos pecado. Pero dice, hay algo bien bonito. Aquí está escrito Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El otro dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, yo, por el simple hecho de que me haya alzado 10 centavos, haya robado 10 centavos, es un pecado. No importa, pecado chiquito, pecado grande, si has matado a alguien, igual es pecado. El pecado te separa de Dios. Y el pecado dice que la paga del pecado es la muerte. Yo personalmente soy muerte en mis delitos y pecados. Es que en el cielo, en algún momento de la historia de Dios mismo que ha diseñado, se encuentran para ellos esta parte. Pero para nosotros, dice que Dios había preparado el cielo. Pero el mismo hecho que tú no creas ahora, el mismo hecho que tú no creas, ¿dónde crees que estás? ¿En cuál de estos dos? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti? Si hasta ahorita lo que hemos hablado, a ver, dime, ¿qué es lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Ha muerto? Ha muerto por nosotros. Por tus pecados. Sí. Por tus pecados. ¿Qué necesitas tú hacer? Arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer todas las personas, todos, sin excepción, desde el niño que nace hasta el más anciano, todos.
Por eso la Biblia dice, no hay nadie, no hay ni uno, ni un justo, por eso nos dice, ¿no? Ahora, a ver. Sí. Para realmente tú recibir a Dios en tu corazón, sinceramente, tienes que ser consciente, no tienes que estar bebiendo alcohol, porque yo sé que necesitas. Vamos a orar por ti, dame tu nombrecito, por favor. Vamos a estar orando por ti, no te preocupes, ¿sí? Pero es que va a haber un día, digamos, vamos a estar todos ahí frente a Dios y vamos a rendir cuentas. Es preferible. Imagínate, un ratito nomás a cuello le ponemos nuestras manos, digamos, un experimento. No aguantamos ni un minuto, ¿no ve? Imagínate una eternidad, mi amigo. ¿No ve? Sinceramente yo casi no. Tratamos de creer la palabra de Dios, así he hecho por qué me pasa esto. Solamente es, digamos, vamos a orar ya. Gracias por un día más vivido, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Hoy nos tienes aquí, Señor. Estamos cada instante, fallamos al pensar, Señor, dejamos al mirar, Señor, tantas malas cosas. Nace aquí. Hay un nuevo pacto para con nosotros. Muchos de nosotros perdidos en el pecado. ¿Cuántos, Señor, en aquel tiempo han roto el pacto que tú hiciste? Y producto de la desobediencia, de